La información que yo tengo en la presentación es simplemente, realmente en primeros auxilios hay muchos temas que cubrir, hay muchas cosas que recabar. No más cuando uno quiere hacer un curso básico puede estar entre 30 y 40 horas de formación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es concentrarnos en lo prioritario en el tema de primeros auxilios. ¿Alguno de ustedes ha tomado un taller, curso o algo similar en primeros auxilios? Una, dos, los demás no. Bueno, entonces, básicamente lo que vamos a tener presente son algunos protocolos básicos que son claves durante, digamos, la atención de una persona que requiere de los primeros auxilios. Antes de empezar a abordar el tema como tal, entendamos primero qué son los primeros auxilios. ¿Qué entienden ustedes en lo que más o menos han entendido, han escuchado con respecto al tema de primeros auxilios? Una respuesta inmediata. Son las primeras medidas que se deben tomar ante una situación. Primeras medidas ante qué tipo de situación. ¿Qué tipo de emergencia? Porque es que, por ejemplo, un incendio es un accidente. Entonces, ¿en caso de qué? ¿Cuál sería esa situación? Listo, estamos hablando de una persona que ¿necesita qué? Ayuda derivada, ¿por qué? O sea, ¿a qué se debe esa ayuda que necesita esa persona? Pero ¿de qué depende? Mejor dicho, perdón. Sí, riesgo de muerte podemos contemplarlo, pero ¿de qué se deriva esa condición de la persona por la que ella requiere ayuda? ¿Qué ha provocado esa situación? Entonces, el accidente que tú dices, pero que afecta a una persona, ¿cierto? Pero necesariamente tiene que ser por un accidente, ¿no? ¿Tú qué dices? Puede ser un problema de salud que tenga la persona. Entonces, en caso de enfermedad o de un accidente, vamos a tener que brindarle algún tipo de ayuda a esa persona. Ahora, los primeros auxilios, cuando empezamos a mirar, ¿qué son? Tengo aquí una definición, me disculpan si se los leo. Es la primera ayuda asistencial, ahí ya estamos de acuerdo todos. Una primera ayuda. Básica, primordial y no médica. Ese es un detalle que debemos tener claro. El que sabe primeros auxilios no necesariamente es médico, tampoco enfermero, paramédico, ni nada similar. ¿Listo? Luego, entonces, aquí viene algo muy importante de esto. Se le presta a una persona lesionada antes de ser trasladado a un centro asistencial o la llegada de ayuda especializada. Viene algo muy importante acá en los primeros auxilios y es que, primero, son procedimientos y técnicas. ¿Listo? Segundo, son no invasivos. Ojo con eso. ¿Qué es invasivo? Cogerle rack. ¿Listo? Venga a ver dónde tiene la herida. Y resulta que se cortó con un papelito acá. ¿Cierto? Y le rasgué la ropa. Entonces, eso es invasivo. No, a mí me dijeron que le eche tijera a las botas para mirar la fractura del tobillo. Eso es invasivo. Obviamente hay extremos. Otro extremo invasivo, por ejemplo, en alguna ocasión, cuando yo estaba en mi formación en Cruz Roja, me contaba un compañero que prestó servicio de urgencias y me decía que el médico le decía, ¿qué tiene el señor? El señor tiene una herida aquí en el hombro y le está sangrando mucho. Entonces el muchacho no sabía qué hacer. El médico le dijo, ¿tiene guantes estériles? Sí. Entonces métale el dedo ahí en la herida. ¿Listo? Entonces eso, digamos, sería el extremo de lo invasivo, ¿vale? Desde rasgarle la ropa a la persona, transgredir sus derechos, hasta involucrarme directamente con sus lesiones innecesariamente. ¿Por qué innecesariamente? Porque nosotros estamos en un ambiente donde no lo vamos a tener controlado, ¿listo? Cuando hablamos de primeros auxilios, el ambiente no es controlado. Este médico le dijo al socorrista que le metiera el dedo en la herida porque estaban en un sitio donde había condiciones para controlar cualquier complicación que se diera. Pero allá en campo, si yo no tengo el conocimiento, es mejor no hacerlo. ¿Listo? Viene otro detalle. Ante la duda, ¿qué hacemos? Abstención. Perfecto. Cuando hablamos de emergencias, ante la duda, nos abstenemos.
En una situación como la que tenemos en este instante, que estamos hablando de una capacitación, de una charla de seguridad, si quiere, puede hacer uno todas las preguntas que quiera, pero cuando está en riesgo la integridad o la vida de una persona, en ese momento ya no hay tiempo para preguntar. Luego, entonces, si yo tengo dudas, es mejor que no actúe. ¿Listo? Eso es algo muy básico que debo tener presente. Tenemos unos objetivos dentro de esos primeros auxilios. El primordial de ellos es salvar la vida. Ese es el objetivo fundamental y casi todo lo que circula alrededor del tema de primeros auxilios está orientado a salvar vidas. ¿Listo? Básicamente eso es lo que yo voy a hacer. En segundo lugar está proteger y prolongar la salud de la persona afectada. ¿Cómo la vamos a proteger? Bueno, dependiendo de lo que nosotros identifiquemos dentro de un aspecto que vamos a llamar valoración primaria. A partir de esa valoración primaria, yo establezco aproximadamente qué le puede estar pasando a esa persona y entonces de qué manera le puedo ayudar. Como biólogo que soy, para mí el cuerpo humano, al igual que muchos otros seres vivos, somos máquinas perfectas. ¿Listo? Las imperfecciones que nosotros tenemos hacen parte de esa perfección. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que para mí, eso es en mi concepto, y en últimas ustedes van a encontrar que hay coincidencia con los preceptos, digamos, de los primeros auxilios, es que somos tan buenas máquinas que estamos diseñadas para desarrollar mecanismos de autocuración, de autosanación. ¿Qué es lo que hace uno en primeros auxilios? Ayudar biológicamente al cuerpo a que pueda responder a sus necesidades. Ya que de pronto la lesión supera la capacidad de autorrecuperación, pues eso se nos sale de las manos. Y aquí hay un aspecto muy importante cuando yo voy a prestar primeros auxilios, y es que jamás voy a pelear contra lo imposible. Si a mí me toca atender a un paciente complicadísimo, con hemorragias internas, fracturas múltiples, incluso de pronto unas lesiones a nivel de cráneo que ya uno no sabe qué es lo que le va a pasar a esa persona, y siento que eso ya rebasa mis límites, es mejor que hacer lo mismo que cuando tengo dudas. Mejor no hacer nada. ¿Listo? Muchas veces pretendemos ayudar y resulta que podemos estar complicando las cosas. Pero en la medida de lo posible, en la medida de lo que nosotros vayamos identificando que podamos hacer, actuamos. Eso sí, con toda la confianza del caso. Hay un elemento fundamental en primeros auxilios que es el factor psicológico. Realmente los primeros auxilios son carpintería. ¿A qué me refiero? De tener una hemorragia, realmente es un protocolo muy básico, 3 pasos fundamentales. Si usted sigue esos 3 pasos fundamentales, lo hace bien y el paciente está en condición de recuperarse, téngalo por seguro que lo controle. Estabilice ese paciente. Una fractura, es inmovilizarla, evitar que se siga moviendo, además que tengan en cuenta que es mientras llega ayuda especializada. Entonces muchas veces inmovilizar una fractura ni siquiera es necesario. Dejar a la persona quieta, no la mueva. Eso es suficiente. ¿Listo? Entonces, yo en la medida de lo que voy viendo, de acuerdo a las circunstancias, voy a actuar. Una de las cosas más importantes, bueno, dentro de las cosas importantes más bien, de esos objetivos de los primeros auxilios, tenemos evitar complicaciones. ¿Cómo podríamos generar una complicación? El simple hecho de acercarme mal a un paciente. Hay algo que en primeros auxilios yo le llamaría la urbanidad de Carreño. ¿Ustedes sí conocen la urbanidad de Carreño? ¿Sí han escuchado de ella? Eso. Yo le llamo la urbanidad de Carreño de los primeros auxilios. Es decir, por ejemplo, detalles como el siguiente. Si yo voy a tratar a un paciente que tiene algún tipo de lesión en tórax, si es varón, le levanto la ropa. Si es mujer, no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que no está enseñada a manejar ese tipo de situaciones. Otra, nunca debo pasar por encima del paciente. Uno muchas veces en el afán da pasos por encima del paciente y no se da cuenta de que puede estar transgrediendo los derechos del paciente. Y en ese proceso, ¿qué pasaría si me tropiezo con el paciente? Si él tiene una fractura, se la arreglo, ¿cierto? Y si
no se complica él, sino como ustedes lo dicen, me complico yo, estoy generando lo que vamos a llamar finalmente un segundo accidente. Entonces, todas mis acciones deben respetar ciertos protocolos de cómo moverme alrededor del paciente, siempre orientado a evitar ese segundo accidente. ¿Listo? Reducir la tensión emocional. Yo les estaba diciendo ahorita que un gran factor que siempre se nos olvida en primeros auxilios es el tema psicológico. Les pongo una situación muy común para cualquiera de nosotros. Todos alguna vez hemos ido al médico y nos hemos sentado frente al médico y el médico se sienta y empieza, nombre, fulanito de tal, cédula, tal, edad, tal, y empieza a preguntarle. Oigan, un besito, una caricia, hombre, ¿qué pasa? ¿Cierto? Al final el médico me formula unas cosas y ni siquiera me auscultó. Sale uno del consultorio como, oiga, me tumbaron, ¿cierto? Entonces, eso es porque muchas veces el servicio de salud, ya sea en términos de primeros auxilios o en términos especializados, se aleja mucho de la humanidad. ¿Listo? Se limita a la carpintería que yo les digo. Se limita a que te duele la cabeza, toma un analgésico. Ya, pare de contar. En vez de consultar al paciente, cuáles son sus necesidades, cuál es su realidad, qué es lo que está viviendo y buscar la real raíz de lo que le está pasando. Muchas veces ese dolor de cabeza, la solución no es un analgésico. La solución de pronto es que la persona no ha comido o está mal hidratada. Entonces, tengo que revisar su historial. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con un paciente en primeros auxilios. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver videos, películas, donde hay un cirujano interviniendo en un paciente. ¿Sí se han dado cuenta que casi todas las veces el cirujano habla? ¿De qué habla? Lo más común, ¿de qué habla él? ¿No se han fijado? De lo que está haciendo. Por un lado va diciendo, acabo de abrir el tórax, encontré el vaso, veo que el vaso está con abundante sangre, veo que la arteria tal está rota, necesito cerrarla, páseme las pinzas. Pone las pinzas. Voy a hacer un nudo, no sé qué, para evitar que siga sangrando, páseme la aguja. O sea, él va relatando todo su proceso. Y eso es fundamental porque, primero, a todos los presentes nos va enterando de qué es lo que está pasando y qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Listo? Segundo, todos los que están alrededor mío son testigos. Si algún procedimiento fue mal hecho, todos los que están alrededor van a ser testigos de que el procedimiento fue mal hecho. Y si el procedimiento fue bien hecho, que es lo que uno busca, pues obviamente van a ser testigos de que yo estaba haciendo un procedimiento adecuado. En primeros auxilios tenemos que ir más allá. En la cirugía el paciente muchas veces está anestesiado, no puede hablar. Pero muchas veces en primeros auxilios podemos encontrar incluso un paciente que no tiene ninguna lesión, pero requiere una cosa que vamos a llamar asistencia psicológica. Todos los pacientes requieren asistencia psicológica. Se plantea que entre el 80 y el 90% de lo que le pasa al paciente está en su cabeza. Si yo no le presto atención a lo que esa persona está pensando, a sus preocupaciones, y me limito solamente a sanar sus heridas, va a haber pacientes que no me lo van a lograr. No van a sanar bien o va a haber complicaciones con ellos, va a ser difícil atenderlos. Entonces, es muy importante conversar con el paciente, hacerle entender cosas importantes como que el procedimiento que voy a hacer va a ser doloroso, en muchas ocasiones va a doler, pero que si no lo hago es peor. El paciente tiene que estar preparado para esa situación. También se me hace mucho más difícil de pronto cuando es por estado de salud un accidente. Porque si uno se cayó, listo, puede estar fracturado el esguince o lo que sea, o se dio un golpe en la cabeza, de pronto está así por el golpe. Pero cuando ya es algo de salud y que la persona de pronto está como inconsciente o desmayada, me parece mucho más complicado. Bien, hay un elemento importante acá y pues a pesar de que siempre las capacitaciones empiezan en normativa, marco legal de los primeros auxilios, yo traté de no meterlo de una vez. ¿Por qué? Porque está embebido en todo el procedimiento. Todo lo que tú hagas y lo que hables está embebido dentro del tema legal. Simplemente cuando te vas a acercar al paciente a atenderlo tienes que pedirle permiso, por ejemplo.
sea, si tú vas a prestar los primeros auxilios, los vas a prestar con consentimiento del paciente. Si está desmayado y está... Eso es diferente. Pero si él está consciente, tienes que pedir consentimiento del paciente para poderlo intervenir. Y si está inconsciente, tienes que advertir, primero, que está inconsciente o por lo menos que no responde. Sí. Y segundo, que le vas a prestar los primeros auxilios porque lo necesita. En ese momento prima la vida de la persona y digamos que legalmente ahí hay un bache que tú puedes saldar de esa forma, advirtiendo que lo vas a hacer porque está inconsciente. Pero advirtiendo, pues... Eso Siempre va a haber advirtiendo, testigos. Siempre va a haber testigos. Y tú necesitas que esos testigos te colaboren. Por lo menos que escuchen la información. ¿Qué ha sucedido? El paramédico que salió de servicio, va por la calle, sucedió un accidente, fue y atendió al paciente, le fue a prestar los primeros auxilios y el paciente dijo, no me toque. El paramédico, por su urgencia de prestar una ayuda, fíjate que se me congeló ya. Me está pidiendo clave y todo. Ya fíjate en la caja. Listo. El paramédico, por su afán de ayudar, porque esa es su preparación, transgrede la negativa del paciente, lo salva, lo manda al hospital y a la semana, 15 días, le llega una notificación judicial porque él hizo una intervención cuando el paciente no quería. ¿Listo? Ay, ¿por qué la complicación? No, el señor se murió. Pudo haberse muerto por otra cosa, ¿sí? O pudo haberse enfermado por algo totalmente diferente. Pero para los testigos, el paramédico transgredió el derecho del paciente. Entonces, lamentablemente hoy en día, a nosotros nos toca decirle al paciente, uy, se está desangrando, pero ¿será que le puedo prestar primeros auxilios? ¿Quiere que lo toque? Si él me dice que sí, trabajo. Si me dice que no, listo, está en mis manos hacer la campaña, explicarle, orientarlo, incluso plantearle la posibilidad de que él haga su propio procedimiento sobre él mismo con orientación mía. Sin embargo, dentro de la gran comunidad, hablando solamente de Bogotá, estamos hablando de alrededor de casi 10 millones de personas con las que estamos rondando. Y vamos a encontrar diferentes tipos de comunidades, como comunidades que consideran que lo que a mí me pasa son designios de Dios. Si me he de morir, que Dios lo decida. Que no debe recibir ninguna intervención del hombre para decidir si él vive o muere. Porque Dios es el que decide. Y eso judicialmente es válido. Entonces, eso es lo que a veces a uno como que le parece absurdo, pero sucede. ¿Listo? Así como el caso del muchacho que de pronto para poderle hacerle una intervención, alguna limpieza, le metieron tijera a la camisa y después demandó a quien le salvó la vida porque resulta que la camisa era una Turrocalle de última edición, que se lo había puesto yo no sé qué personajes de la farándula y entonces costaba yo no sé cuántos millones y ahora le tienen que pagar la camisa. Entonces, hasta esas cosas se han encontrado dentro de las historias de las personas que prestan primeros auxilios. Entonces, digamos que en el tema que tú dices de la enfermedad, uno arranca, y por eso es muy importante eso, yo le voy a dar mucha fuerza a ese punto, que es la valoración primaria. Una buena valoración primaria me permite establecer un protocolo de acción. No es la solución. Acordémonos que es procedimientos y técnicas provisionales que se le prestan a la persona en el primer instante. No es un tratamiento terapéutico. A mí me pasó. Mi abuelita una vez me llamó. Ay, mi hijo, mire que el inquilino se quemó con un ácido en el brazo. ¿Qué le puedo hacer? Yo le dije el procedimiento para primeros auxilios. Trapo húmedo, cúbrale la herida para que le aliviane el ardor. Si puede, cuáguele la herida con mucha agua para que le quite el ácido. Como a la semana mi abuelita me llamó toda brava diciéndome, no, si esa herida se le cubrió a ese señor, ¿cómo así? Sí, yo todos los días le estuve haciendo eso. No, abuelita. Al señor tocaba hacerle eso en el primer momento, pero de ahí hay que llevarlo al médico para que el médico evalúe qué es lo que él tiene. Entonces, acordémonos que nuestro tratamiento en primeros auxilios es pasajero, es algo para preservar la vida en ese instante.
Ya si el paciente nos lo llevan a una clínica, allá responderá el médico, allá responderán los especialistas del área de la salud que se van a encargar de ese paciente. Mi responsabilidad llega hasta donde empiece el profesional a trabajar. ¿Listo? Entonces, eso es clave también. Lo otro es garantizar el transporte seguro y adecuado de un paciente. Muchas veces hemos escuchado tal vez la historia del señor que atropellaron en la calle, lo levantaron y lo echaron a un carro y llegó muerto sin signos vitales, perdón. Llegó sin signos vitales al centro médico. ¿Quién fue el que cometió el error? No, como todo el mundo metió la mano, eso ya no hay culpable. Pero es posible que el deceso de este paciente pudo haber sido por la mala manipulación del paciente y haberlo metido en un carro sin haberlo estabilizado. Un criterio fundamental para transportar un paciente es primero estabilizarlo. De hecho, la estabilización del paciente es el objetivo fundamental que yo voy a buscar siempre. Paciente que yo tenga, lo primero que voy a buscar es estabilizarlo. ¿Tiene fiebre? Bajemos la fiebre. Una vez que hayamos bajado la fiebre, ahí sí miremos la opción de sacarlo de donde estemos. Si ya llegó la ambulancia por él, bueno, listo, lo entregamos y ya cumplimos nuestra tarea. Pero nuestro objetivo es, en este caso, bajarle la fiebre. Ah, fuerte dolor de estómago. De pronto está intoxicado. Bueno, vamos a mirar cómo podemos ayudarle a que ese malestar no se le complique. Probablemente habrá que buscar qué sustancia pudo haber consumido. Si fueron alimentos en mal estado, entonces probablemente hay que favorecer algunos mecanismos de defensa del organismo para que él se libere de esas toxinas que lo están afectando. Entonces, eso es parte del trabajo que nosotros tendríamos que hacer en primeros auxilios. Ya me estaba equivocando aquí, perdón. Como les digo, todo lo que vamos a hacer en primeros auxilios es provisional. Nos vamos a apoyar siempre en el sistema de emergencias médicas. En este caso, 123, ¿cierto? Llamamos al 123 y anunciamos lo que está pasando. Amanecemos en ese desespero con sus compañeros. Una cosa es, de pronto si uno ve en la calle, uno ya le da más miedo por todo lo que decís, pero claro. Si uno ve a un compañero de uno ahí, pues que no sabe ni qué tiene, la opción pues no es 123. Digamos que, por ejemplo, a nivel de empresa, pensando a nivel de empresa, no sé en el caso de ustedes, pero en la mayoría de empresas que he visitado ya ellos han optado por un plan B. ¿Cuál es el plan B? La medicina prepagada o el servicio de urgencias prepagado. Entonces, cuando saben que de pronto van a requerir una ambulancia, ellos ya tienen un número de una empresa privada que simplemente marcan a ese número, solicitan el servicio y si no funcionó el 123, por lo menos funcionó el privado que se está pagando. Pero la dura de ser para el siguiente trabajo. Sí, ojo, perdón. Una cosa es riesgos laborales. Una cosa es riesgos laborales y otra cosa es el servicio de ambulancias. No. A ver, perdón, les comento. Riesgos laborales, ¿qué es? Un seguro. Como cualquier seguro, el seguro para robos que pueda tener aquí la organización, para desastres, el antirrobo para los carros, el SOAT para los conductores, etc. Es un seguro de la misma característica, solo que es para cubrir a los empleados de una empresa. Básicamente es eso. ¿Para qué llama uno al número que le dan en la ARL? Para reportar el incidente, sea accidente o enfermedad, para que la ARL empiece a adelantar una serie de acciones administrativas. ¿Listo? ¿Para qué? Para soportar económicamente lo que está sucediendo. Pero eso no me garantiza que aquí me llegue la ambulancia, a no ser que el servicio incluya un servicio privado de ambulancias, que eso sería otra cosa. Parece que Sura lo incluye, pero por enfermedad profesional, accidente laboral. Habría que verificar. Una baja de azúcar, por decir algo, o sufre de desmayos o algo, no. Exacto, pero habría que verificar porque normalmente la ARL no te da la ambulancia. O sea, tú llamas al número y te dicen, bueno, listo, ya. Normalmente en la ARL tú llamas y haces el reporte del accidente o de la manifestación de una enfermedad. Y ya. Exactamente. Pero ellos no te van a decir, sí, con mucho gusto, allá le mando la ambulancia. ¿Dónde está? No, no te van a decir eso.
Se les confirma por ahí. Pero normalmente lo que yo he visto es que muchas empresas lo que han hecho es, tienen su ARL, que es la parte del seguro, ¿sí? Y aparte, exactamente, algo así como Emer Médica para que tengan su servicio de ambulancia. Yo quisiera decirles, creamos en el 123, lamentablemente ha habido muchos conflictos y pues, por ejemplo, ha habido cosas como en los últimos reportes que ellos han presentado, más del 30% de las llamadas son bromas. Entonces, estamos todavía en el efecto del 123 también está amarrado a una cultura de la sociedad, de nuestra comunidad, que de pronto todavía no asumimos la seriedad que implica llamar a ese número. Tampoco son muy serios. Mira, yo utilicé el servicio para una audiencia de mi papá y la primera vez no llegó, me tocó a mí llevarlo con un coma casi diabético. Okay. Y la segunda vez llegaron, porque fue muy temprano, yo creo que acababan pues de empezar a trabajar por la mañana. Era el primer paciente. Era el primer paciente y la irresponsabilidad de ellos. Mi papá ese día estuvo, bueno, llegó a la clínica cardio infantil muy temprano, de tus 6:30 de la mañana, y los tipos se quedaron ahí, pero era de la pereza de salir a atender otros servicios. Ahí Mi hermana muchas... le decía, vaya, se nos va, ya, gracias, ya me lo trajeron, ya. No, es que no fresca, nosotros la acompañamos hasta las 9 de la noche, toda la ambulancia acompañando, para nada. Y era por no tomar otros servicios. Entonces, uno dice, cuando yo dije eso, yo dije, esa línea no sirve. Pues, hay muchos reportes de muchas cosas que han pasado. Digamos que el Ministerio de Salud ha tratado de resolver esos vacíos que han surgido. Ahí arman hasta negocios. Está el paseo millonario, por ejemplo, que teniendo el paciente aquí cerca, teniendo unas 2, 3 clínicas, aquí nomás, se lo llevan hasta el otro lado de la ciudad. De todo eso ha pasado, pero todo eso se le ha hecho seguimiento. Seguramente algunas empresas o algunos operadores han sido sancionados, pero pues lamentablemente estamos entre las fallas institucionales, pero también está derivado de las fallas de la comunidad. Entendamos que una institución falla en la medida que la comunidad no contribuye a su mejoramiento. Entonces todos estamos mirando a ver cómo le hacemos el quite a una responsabilidad que debería ser cada vez más seria. Pero es un proceso de educación. En este instante ya tenemos un 1, 2, 3 que en algunas ocasiones ha funcionado. Personalmente tuve una experiencia donde me funcionó. Llamé y en cuestión de 20 minutos, ahí llegó la ambulancia y atendieron a la persona y bien, ¿sí? Pero así como hay experiencias positivas, también las hay negativas. Entonces, digamos que todavía estamos en ese proceso como de entender realmente cómo debemos garantizar que ese sistema sea efectivo. Mucha gente no entiende que es un servicio para la comunidad. Y como les cuento, muchas llamadas son bromas. Y uno dice, no, esos son los niños. Adultos hacen llamadas para hacer bromas. Entonces, hasta que no seamos serios todos, pues no vamos a disfrutar de un servicio, si se puede decir disfrutar, o por lo menos utilizar un servicio que realmente nos ayude a sentirnos un poco más seguros. Entonces, ese es un punto que queda ahí en el limbo. Sin embargo, hay una solución para las empresas y es esto, un directorio. Normalmente, cuando la empresa tiene una ubicación fija, es muy fácil que desde la empresa detectemos cuáles son los centros de atención más cercanos, dependiendo de la gravedad de la situación, establecer a dónde podemos llevar a nuestros pacientes. De tal manera que si tú tienes aquí un compañero que tiene un estado que te parece que es crítico y necesitamos llevarlo a un centro médico de urgencias, pues si no te funcionó el 1, 2, 3, tú sabes cuál es el que queda más cerca. Entonces, este directorio me va a permitir tener información de clínicas, centros de salud e incluso servicios de policía. Muchas veces para llamar a la policía es más fácil llamar al CAI directamente que llamar al 1, 2, 3 y así sucesivamente. Va a haber muchas alternativas. Entonces, ahí es donde yo voy a entrar a mirar, a tener lo que se llama técnicamente, en Estados Unidos le llaman MEDEVAC. Es un plan médico de evacuación. Entonces, yo tengo un plan A, un plan B, un plan C, porque pues no puedo valerme de una sola alternativa. Entonces, tenemos el